Amigas y amigos de Al Punto, por estos últimos días, a través de los medios tradicionales de comunicación, se ha hablado bastante del señor Abelardo de la Espriella, pero no se ha hablado de lo realmente importante. Los supuestos periodistas y estos grandes medios han querido hacer ver a Abelardo de la Espriella como una supuesta víctima, como que supuestamente está en peligro, como que supuestamente, incluso él mismo lo ha dicho en las entrevistas que ha concedido en estas últimas horas, que supuestamente el presidente Gustavo Petro lo quiere muerto. Esas son las declaraciones de Abelardo de la Espriella a las que tanto eco le hacen los medios tradicionales. A Abelardo le quieren subir su popularidad supuestamente con base en la victimización, pero los medios tradicionales no muestran lo que es realmente importante, y es no solamente lo que hay detrás de sus propuestas, sino también con quién está haciendo campaña. Justamente en estos últimos días se conoció un video que de hecho fue bastante viral, en donde aparece Abelardo de la Espriella con una pequeña multitud haciendo campaña, pero dentro de esa multitud aparece un hombre que fue condenado por vínculos con los paramilitares. Abelardo de la Espriella, el mismo que dice que supuestamente no recibe apoyos de los partidos tradicionales, que supuestamente va a ir con toda y de frente contra los corruptos y los que le hagan daño a nuestro país, pero descaradamente y cínicamente hace campaña con ellos de cara a las presidenciales del próximo 31 de mayo. Ya vamos a profundizar sobre eso y ya les voy a contar a ustedes también cómo 3 expertos desmintieron y desmontaron completamente la campaña de Abelardo de la Espriella, pues porque el tipo es un populista, necesita propuestas que no son viables para poderle llegar a los colombianos y que así estos decidan votar por él. Entonces también vamos a hablar de eso. Antes de que profundicemos y antes de que empecemos inmediatamente con este video, como siempre, saludarlos a todos ustedes, agradecerles por estar aquí conectados a través de Al Punto. Espero que ojalá estén teniendo un gran inicio de semana, que tengan una gran semana. Agradecerles con que vayan dejando su like, con que se suscriban si de pronto todavía no lo han hecho, aquí abajo en el botoncito. Los espero también en los comentarios. ¿Cómo han visto ustedes el tema del señor Abelardo de la Espriella durante estos días? ¿Qué opinión les merece a todos ustedes lo que ha venido sucediendo y cómo los medios lo han querido hacer ver como una víctima? Los leo atentamente a todos a través de los comentarios y pues empecemos inmediatamente. Hace unas semanas, Abelardo de la Espriella, a través de los medios tradicionales, pues ha querido vender la idea de que supuestamente él no va a recibir apoyo de ningún partido tradicional, algo que es completamente falso, porque justamente en las últimas horas uno de esos tantos partidos tradicionales, además cristiano, religioso, lo que él necesita, uno de los partidos que además se opuso a la reforma laboral, que se opuso también a la consulta popular, decidió apoyar a Abelardo de la Espriella. Él siempre ha mantenido ese discurso de que supuestamente es independiente, de que no recibe plata, de que no recibe dineros, apoyos de partidos tradicionales, como incluso lo mencionó en este video. Miren ustedes lo que republicó para ese momento Caracol, que claramente a ellos también les sirve enormemente este show de Abelardo. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella insiste en que no busca hacer alianzas con partidos tradicionales. Lo vamos a escuchar rápidamente aprovechando que el video es corto. Escuchen esto atentamente, por favor. Todo el establecimiento está empeñado en detenerme, en atajar al tigre. Les da miedo que un tipo independiente en la política, independiente en lo económico, con los principios y valores fundacionales claros en su cabeza y con la fortaleza y el carácter para hacer lo que hay que hacer por la salud de la República, llegue a la presidencia de la República. Están asustados. No les conviene un presidente como yo. Pero esta vaina no es con los políticos de siempre, con los mismos que nos han traído a este desastre. Esto es con el pueblo colombiano y con Dios. Esa es la alianza que me interesa y ya la hice. ¡Firme por la patria! Qué tipo definitivamente tan patético, que si nos conviene o no que el señor Abelardo de la Espriella llegue a la presidencia, pues claramente no. El tipo va a llegar única y exclusivamente a beneficiar a los bandidos, a los mismos bandidos que incluso él defendió cuando era un simple abogado, a través incluso de sus abogados, a través de su firma, como lo hizo a lo largo de los años. Él dice que supuestamente tiene una economía completamente independiente, economía o en este caso riqueza que él forjó, sí, gracias a su trabajo, defendiendo bandidos. Ahora,
Lo que preocupa de todo esto es cómo páginas que tienen grandes seguidores, que tienen grandes números en seguidores a través de las redes sociales, republiquen, pero además le crean la supuesta independencia de Abelardo de la Espriella. Miren ustedes lo que dice esta página: que Abelardo financie su propia campaña, ¿no? Sin alianzas políticas y que no sea parte del establecimiento. Aparentemente, lo convierten en el verdadero outsider y quieren decir que no llegará a pagar favores a nadie, no tendrá la conciencia hipotecada y tendrá la libertad de gobernar para enderezar el país, supuestamente, ¿no? Sin embargo, hay algo que estas cuentas y hay algo que Abelardo de la Espriella no le dice a los colombianos, y es justamente los apoyos que está recibiendo de cara a las presidenciales. En estas últimas horas se conoció que el partido tradicional Colombia Justa Libres anunció ese apoyo y respaldo a Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Entonces, ¿en dónde está la independencia? ¿En dónde está supuestamente esa gallardía de Abelardo de la Espriella de querer llegar a la presidencia sin ningún tipo de apoyo por parte de partidos tradicionales? El tipo ni siquiera ha ganado la presidencia y ya le está mintiendo descaradamente a sus votantes, a las personas que siquiera están pensando en darle un voto a este tipo. En un país decente, Abelardo de la Espriella no sería ni siquiera candidato. Un tipo violento, un tipo que dice que legalizaría el porte de armas, un tipo que está en contra incluso de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, un hombre que decía abiertamente que maltrataba animales, un hombre que anteriormente decía que era ateo y que por amor pues había hecho la estupidez de casarse por la iglesia, pero que él no creía supuestamente en nada que no estuviera probado por la ciencia. Y como Colombia es un país mayoritariamente creyente, pues el tipo cambió de la noche a la mañana. El pronunciamiento del Partido Cristiano se conoció a través de la cuenta de X de su director Ricardo Arias. Entonces no es tan cierto que supuestamente Abelardo de la Espriella sea un tipo independiente y que no esté llegando con apoyos y demás. Ahora, él dice que tampoco tiene apoyos cuestionados. No, él dice que tiene apoyos genuinos y que su apoyo son los colombianos. Observen ustedes este video. Este video es del que les hablaba al inicio justamente de esta emisión aquí en Al Punto, y es porque aparece aquí Abelardo de la Espriella. Ustedes lo pueden observar, el tipo sumamente grosero enfrenta a este hombre de la tercera edad, diciéndole que él es un sordo, diciéndole además que es un ciego, diciéndole que es un viejo, en fin, así como son los clasistas, racistas, elitistas de este país que solamente quieren llegar al poder a recoger platica. Miren esto. Así tan irresponsable. La democracia nos permite eso. Hablemos, claro. Usted lo que está ciego y sordo para no saber que Petro es un bandido. Observen atentamente este hombre que aparece ahí en la escena y ya les voy a contar a ustedes quién es. Este hombre, justamente el que está confrontando al hombre de la tercera edad. Petro parte de viejo, ¿sabes? A Petro no le han podido demostrar nada. Todo está demostrado. La narrativa de la extrema derecha de que supuestamente al presidente Gustavo Petro lo tienen investigado en Estados Unidos, y justamente Estados Unidos en los últimos días salió a desmentir eso. Eso que regó hasta más no poder la prensa tradicional en nuestro país. Ahora, ¿quién es ese hombre que aparece aquí? Que aparece incluso muy al estilo de Abelardo de la Espriella confrontando a este hombre de la tercera edad. Este tipo, mírenlo aquí, que aparece también gritando con su gorrita que dice allí supuestamente firmes por la patria.
Quiero recordarles a ustedes este escrito que realizó en su momento Álvaro Uribe Vélez. Un escrito que muchos han confundido con que supuestamente se lo escribió Abelardo de la Espriella, pero no. Este escrito va para el señor Miguel de la Espriella. En el año 2012, septiembre de 2012, Álvaro Uribe Vélez escribió: ladroncito de la Espriella le recibió y robó plata a Mancuso y ahora dicen que era para la campaña. Esa frase o ese escrito de Álvaro Uribe Vélez ha sido tergiversado por muchas personas. De pronto muchos desconocen realmente para quién de la Espriella es que va dirigido ese escrito, pero realmente ese va dirigido al señor Miguel de la Espriella. ¿Quién es Miguel de la Espriella? Pues es ese tipo que aparece en el video confrontando a ese hombre de la tercera edad. Es este tipo, Miguel Alfonso de la Espriella, que fue condenado en el año 2015 por vínculos con los paramilitares. Ese hombre es el que le ayuda a hacer campaña a Abelardo de la Espriella. El que dice que va a llegar con manos limpias, que no tiene apoyos cuestionados, que no tiene apoyos de partidos tradicionales, que su único apoyo es el fervor del pueblo colombiano. Recordemos esto. Corte Suprema condenó a 60 meses de prisión al excongresista Miguel Alfonso de la Espriella. El alto tribunal lo encontró responsable del delito de constreñimiento al elector. Se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia condenó a 5 años de prisión al excongresista Miguel Alfonso de la Espriella por su responsabilidad en el delito de constreñimiento al elector. El ex senador fue hallado responsable de haberle solicitado a los paramilitares en el departamento de Córdoba y Sucre para presionar a los sufragantes para que apoyaran su candidatura en el Congreso de la República para el periodo 2002-2006. Según el alto tribunal, el ex senador de la Espriella no solo se habría comprometido a apoyar el proyecto paramilitar en el Congreso, miren esta desfachatez, esta barbaridad, que es lo que justamente está apoyando a Abelardo de la Espriella, sino que también se habría aliado con estos grupos para inclinar la votación a su favor. En el fallo se avalaron los testimonios emitidos por el ex jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, y otros miembros de dicho grupo armado ilegal, que dieron detalles de la manera en cómo presionaron a un grupo de electores para que cambiaran su voto. De la Espriella, quien habría renunciado a su curul como congresista con el fin de no ser investigado por la Corte Suprema, muy al estilo de ¿quién? ¿A quién les recuerda a ustedes este hecho? ¿A quién les recuerda a ustedes esta actuación? Al señor Álvaro Uribe. Asumió el proceso puesto que dicho acto fue en el marco de su servicio en el Senado y una nueva jurisprudencia permite a la Corte llevar el caso, siempre y cuando sea conexo al hecho por el que ya fue condenado. El ex senador fue el primer condenado por el llamado Pacto de Ralito por la denominada parapolítica, fue condenado a 5 años de prisión, después de aceptar su responsabilidad en la búsqueda de apoyo político y electoral de grupos paramilitares. Es decir, hasta el tipo lo aceptó. Entonces, ¿qué hace un hombre como Miguel Alfonso de la Espriella apoyando supuestamente la campaña de la extrema coherencia? Porque Abelardo de la Espriella dice que él no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, sino de extrema coherencia, dice el cínico de Abelardo de la Espriella. Más cositas para que sepamos por qué no hay que votar y por qué no hay que permitir que este tipo llegue a la presidencia. Ahora, yo quiero que recordemos que hace unos días el mismo Abelardo de la Espriella indicó que él estaba completamente de acuerdo con el porte legal de armas y justamente sobre este tema expertos se pronunciaron. Escuchemos atentamente un fragmento de esa entrevista que él concedió al Pasquín de la revista Semana. Miren. Abelardo, quiero preguntarle por un tema estructural y es el porte de armas de fuego en el país. Si usted es elegido presidente, ¿modificará las disposiciones legales para que se facilite el porte de armas de fuego entre la población? Déjame remitirme a los números, si me lo permite, Yesid. El 99.9% de los crímenes cometidos con armas se cometen con armas que no tienen permiso. Menos del 1% se cometen con armas amparadas. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el problema no son las armas amparadas, sino las armas ilegales. El porte de arma tiene una característica muy interesante y es la siguiente. A veces ni siquiera hay que usarla, porque es un elemento disuasivo. Si hay una ciudadanía armada en colaboración con la fuerza pública, la delincuencia se abstiene en muchas ocasiones. Te pongo un ejemplo. Los camioneros de Colombia, por ejemplo, que tienen que transitar carreteras a medianoche y que todo el tiempo son atracados en fleteos y tal, ¿cómo es posible
que un camionero no pueda tener derecho a portar su arma. Ahora bien, esto en una estricta y clara normatividad y requisitos que impliquen que la persona que vaya a portar el arma tenga la suficiente idoneidad, tanto física como mental, para hacerlo. Como siempre, la extrema derecha de nuestro país, la supuesta extrema coherencia, queriendo que nos matemos los unos a los otros. Para ellos, todo se arregla única y exclusivamente con bala y plomo. Eso era lo que decían incluso en Medellín hace unos años en marchas, que lo que viene es bala y que lo que viene es plomo. Ya quieren ellos todo eso para nuestro país. Pero ¿qué dicen los expertos? Me parece importantísimo que escuchemos atentamente lo que mencionan 3 expertos sobre esa nefasta propuesta de Abelardo de la Espriella sobre la legalización del porte de armas en Colombia y por qué definitivamente no es viable, por qué Colombia no sirve para tener legalizado el porte de armas. Empecemos a escuchar esto atentamente, miren. Yo creo en el porte de armas con responsabilidad. Los camioneros de Colombia, por ejemplo, que tienen que transitar carretera a medianoche y que todo el tiempo son atacados en fleteos y tal, ¿cómo es posible que un camionero no pueda tener derecho a portar su arma? Es decir, si yo legalizo el porte de armas no significa que haya una baja en la criminalidad. Por el contrario, digamos, en países como Colombia, donde hay criminalidad organizada, pues legalizar el porte de armas finalmente lo que termina derivando es que haya más armas en circulación, independientemente de que estas sean legales o no. Los riesgos que traería la legalización del porte de armas son los siguientes. En primer lugar, el aumento de las muertes causadas con armas de fuego. Si cualquier ciudadano puede andar armado por la calle y se presenta una riña callejera, se presenta cualquier situación de estas, pues necesariamente terminaríamos con un muerto. En Colombia tenemos complejidades enormes, no solamente tráfico ilegal de armas con unas fronteras que son absolutamente porosas, evidentemente asociadas no solamente a la diversificación de economías ilegales y criminales, sino también a la fragmentación de los grupos armados ilegales que hacen parte de esta violencia organizada que tenemos en Colombia, sino que también tenemos un tema de reciclaje armado, es decir, tenemos armas que han pertenecido a distintos grupos que se siguen reciclando en el día a día, pero también tenemos la dificultad del desvío de armas legales hacia fines ilegales de manera permanente. En Colombia más o menos se incautan 30.000 armas al año, una cifra aproximada, y de esas aproximadamente entre el 20 y el 40% tuvieron algún tipo de origen legal, es decir, que el desvío de las armas que tienen incluso legalidad en su origen es bastante alto en el mercado de armas en Colombia. Entonces tenemos tráfico ilegal de armas, tenemos reciclaje de armas a partir del conflicto armado interno y la violencia organizada que tenemos hoy, y tenemos el desvío de armas legales hacia fines ilegales en nuestro país. Por lo tanto, cualquier medida que implique facilitar el acceso a las armas complicaría aún más las políticas públicas en materia de seguridad tanto urbana como rural en nuestro país. Pues en general la evidencia internacional lo que nos muestra es que entre más armas estén en manos de los ciudadanos, sean privadas y no sean monopolio del Estado, aumenta la criminalidad y aumenta también la letalidad a partir de muertes por uso de armas letales, como son este tipo de armas de las que estamos hablando. Entonces, de alguna manera, lo que nos muestra la evidencia, tanto en Colombia como en otros países, es que cuando hay un tipo de control, de monopolio de las armas en los países, en las ciudades, en las zonas rurales en general, lo que tenemos son descensos de la letalidad, descensos de los índices de criminalidad asociados al uso de armas letales. Digamos que este no es un asunto que esté ampliamente regulado por los tratados internacionales, que se ocupan exclusivamente de cierto tipo de armas o cierto tipo de instrumentos en la medida en que pueden tener la potencialidad de causar grandes daños. El tema de las armas de uso personal se deja para lo que cada estado considere. E incluso lo que podría ocurrir en el caso de Colombia, que es muy probable y que pasa también en México, por ejemplo, es que Colombia se convertiría también en un foco donde pueden haber transacciones ilícitas de armas entre un país a otro. En Colombia es abiertamente inconveniente hablar de legalizar el porte de armas. Una sociedad con estos niveles de violencia y de intolerancia en medio de personas armadas, pues básicamente estaríamos propiciando una masacre. Si el argumento es la inseguridad, pues hay que fortalecer la seguridad que nos brinda el Estado. Pero en forma alguna, Colombia está preparada para legalizar las armas de fuego. Colombia tiene dos problemas. Uno es efectivamente el crimen organizado, que son grupos armados ya consolidados, que tienen acceso a rutas, a tráfico, etcétera. Por ejemplo, desde México, por México pasan aproximadamente 597 armas por día, según estudios que han realizado colegas expertos de tanques de pensamiento y del propio Colegio de México allá. Y esas armas terminan entrando a los mercados ilegales en Colombia. A nosotros nos podría pasar algo muy parecido y eso lo que hace es incrementar la capacidad de los armados de tener acceso a ese mercado. Eso es uno de los problemas. Pero un segundo problema es que hay una cantidad muy importante de homicidios en Colombia que no tienen que ver con el crimen organizado, sino que tienen que ver con riñas personales, con disputas, con ese tipo de violencia del día a día, especialmente en las ciudades. En Colombia tenemos varias de estas regulaciones. El Departamento de Control de Armas tiene un sistema relativamente sofisticado para las armas legales, que representan muy poco en comparación con el total de armas que tiene el país. Les pongo algunas cifras. Aproximadamente tenemos entre 4 y 5 millones de armas en Colombia.
y de esas solamente entre 800.000 y 1 millón de armas tienen algún tipo de licencia o algún tipo de permiso. Eso quiere decir que es una cifra bastante baja, cercana al 20% de la totalidad de armas que hay en Colombia. En ese sentido, la trazabilidad que tenemos es insuficiente para entender cómo funciona este mercado de armas y cuál es su efecto potencialmente negativo para las políticas de seguridad. Te doy un ejemplo muy sencillo. Solamente en el 2025 en Bogotá se incautaron 1.700 armas de fuego, solo en el 2025. Colombia tiene también unas modalidades de sicariato muy fuertes y además de eso le vamos a sumar que existan armas ya legales circulando por ahí que permitan que una persona pueda alegar, por ejemplo, legítima defensa cuando en realidad se trata de un problema de convivencia. Y recordemos que una gran parte de las llamadas a la policía que ocurren en Colombia en grandes ciudades tienen que ver con cosas como tenencia irresponsable de mascotas, como vecino ruidoso, etcétera. Entonces es como darle mucho más carbón al fuego que ya tenemos. Total. En el caso colombiano, la constitución política de nuestro país establece el monopolio de las armas en cabeza del Estado, que excepcionalmente puede otorgar licencias a particulares como escoltas, compañías de seguridad, para su porte y su uso. Sabemos muchas organizaciones en América Latina que lo que estamos es trabajando porque hay una descapitalización del crimen organizado y las armas hacen parte de ese capital. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Necesitamos que haya mucha mayor cooperación, especialmente cooperación policial, para identificar los focos por donde están pasando estas armas ilegales. O sea, armas ilegales se han incautado en el aeropuerto El Dorado, se han incautado también por las trochas de Venezuela, se han incautado en prácticamente todas las fronteras en Colombia. Y eso quiere decir que los mercados están muy activos en ese sentido. Entonces, descapitalizar ese mercado es una de las cosas que es muy importante para el combate contra el crimen organizado, o sea, no facilitar el acceso a las armas. Una segunda cosa que Colombia tiene que hacer, Colombia tiene que incrementar la tecnología, la capacidad de rastreo. Por ejemplo, si la gente supiera la poquita capacidad que tiene la Policía Nacional en este momento en términos de personal, tecnológicos para rastrear una bala. O sea, una bala con la que se comete un homicidio. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Un mejor sistema de trazabilidad desde el origen de la arma hasta de alguna manera la salida del mercado del arma en cuestión. Tenemos que tener un mejor sistema de los permisos excepcionales que tenemos, de los que también se encarga el Departamento de Control de Armas en Colombia, y tenemos que tener de alguna manera un sistema de prospectiva para adelantarnos al uso indiscriminado de tipos de armas novedosas que después funcionan para generar, digamos, criminalidad en nuestras ciudades y también en las zonas rurales del país. Si Colombia lo quisiera hacer, pues tendría que ajustarlo bastante al modelo norteamericano. Personas que no tengan antecedentes criminales, examen de salud mental, una estrecha vigilancia por parte del Estado respecto del porte y tenencia de este tipo de armas, un rastreo de localización de las armas, de las personas que las pueden portar. Sería una situación que tendría que regularse muy detalladamente. El Estado colombiano no tiene la capacidad para controlar, fiscalizar el porte de armas. No tenemos ni siquiera la capacidad para controlar y fiscalizar armas no letales, que ya existe un registro hace muchos años por ley, registro que no se ha podido implementar. ¿Cómo sería con las armas de fuego? No, la solución es que el Estado conserve el monopolio de las armas, que sea mucho más estricto a la hora de las licencias para aquellas personas, empresas de vigilancia privada, escoltas, personas que cuidan fincas o predios, que sean mucho más estrictos los requisitos y que se haga seguimiento. No, desafortunadamente nosotros, yo creo que en este momento en el sector de seguridad tenemos varias dificultades. Una de las dificultades que tenemos como país es que los presupuestos del sector seguridad y defensa están demasiado estrechos para poder operar en cosas que se requiere una operación rápida. Por ejemplo, la mayor parte del presupuesto, más del 80% del presupuesto de seguridad y defensa, que es mucho dinero, se va a dos tipos de pago, que son en primer lugar salarios, beneficios, etcétera, que está muy bien, y en segundo lugar al pasivo pensional de las fuerzas. Colombia no ha hecho una buena planeación financiera de su sector. En muchos lugares el pasivo pensional es un problema, pero esto efectivamente se tiene que resolver, porque el dinero que termina yendo a la operación del día a día, a la movilidad de policía, de ejército, de fuerzas, a la gasolina, al mantenimiento de los aviones, ahora con ocasión del Hércules, a poder invertir en tecnología necesaria para mejorar la operatividad en los retos que la criminalidad, que sí es muy rápida, pone en el día a día, pues es muy poco dinero a comparación. Tenemos un sistema que funciona relativamente bien, pero que tiene muchas fragmentaciones, mucha porosidad y muchas dificultades para materializarlo en la práctica. Las normas están relativamente bien dispuestas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, pero tienen muchas dificultades en su implementación, precisamente por el nivel de conflictividad que tiene el país. Como les digo, solamente una cifra cercana al 20% del total de armas en Colombia tiene algún tipo de permiso, algún tipo de trazabilidad. Eso implica que el 80% no. Ese tipo de propuestas son propuestas importadas, o sea, que son como enlatados, como cuando te traen una telenovela turca y te hacen ver que es muy parecida a la realidad nacional. Y son enlatados porque son soluciones fáciles a problemas complejos, y es lo que nos está pasando en América Latina. Con lo que tiene Colombia, con los problemas que tenemos, yo creo que estamos nadando en armas, de manera que no es buena idea, vamos a incrementar esa situación. Desde mi perspectiva, no se puede legalizar el porte de armas en Colombia. Y el acceso fácil a las armas no es la ruta más conveniente en este momento del país, y más con la profundización que tenemos de la violencia organizada. Ahí lo vieron y lo escucharon todos ustedes. En definitiva, Colombia no está preparada para que las armas sean legalizadas. No necesitamos más violencia, no necesitamos más plomo, no necesitamos más bala, que es justamente lo que quiere la extrema derecha en nuestro país. Quieren que básicamente nos estemos matando los unos a los otros, y los expertos mencionan algo sumamente importante, y es el hecho de que en Colombia, en este caso, lesionados, personas que salen heridas y demás, en su mayoría
resultan de esta forma es por, no sé, que el perrito se le hizo al frente del apartamento y la vecina no quiso recoger, que el vecino llegó borracho y puso su equipo a todo volumen, o que sacó la basura al frente de la casa del otro vecino. Riñas que se dan en nuestro país y que terminan de forma fatal. Los leo a ustedes a través de los comentarios. ¿Están de acuerdo o no con el porte legal de armas en nuestro país? A todos, como siempre, gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte del video. Suscríbanse, dejen su like, síganos a través de las redes sociales y los leo atentamente. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Un abrazo. Chao.